Ramos Alup, diputado electo a la Asamblea Nacional que se instala mañana y presidente de este nuevo Parlamento que entra en funciones mañana 5 de enero. Sigue con nosotros, diputado. La presidencia de las comisiones, estábamos pendiente del segmento anterior, ya las definieron, son 15 las comisiones permanentes. ¿Cuántas va a presidir la Mesa de la Unidad y cuántas le tocarán a la bancada del PSV? No te puedo dar cifra exactamente, se está completando la maqueta. Eso contempla presidencias y vicepresidencias por año rotativas entre las diferentes fuerzas. El gobierno o los partidarios, los diputados del gobierno van a tener representación en las comisiones, en sus presidencias, vicepresidencias, etcétera. No puedo adelantar ni nombres de comisiones, ni nombres de presidentes y vicepresidentes porque eso no está completado, pero se van a hacer los anuncios prontamente. ¿Por qué se decidió, dentro de las posibilidades que estuvieron de la directiva, no incluir a ningún diputado de la bancada del PSV en la directiva? Muy sencillo, porque no yo lo dije aquí en un programa, porque no vamos a cometer tampoco la inocentada de tener allí una prolongación del veto presidencial en la mesa directiva. Recuerda que en caso de que el presidente rechace leyes aprobadas en la Asamblea Nacional, cualquiera que sea la razón de su rechazo, que sabemos que muchas lo van a hacer por razones estrictamente políticas, pues entonces la Asamblea Nacional tiene la facultad constitucional de promulgarla directamente, pero la promulgación la tienen que firmar los 3 miembros de la Junta Directiva. Imagínate tú que haya un presidente de la oposición, un primer vicepresidente de la oposición, un segundo vicepresidente del gobierno. Cuando nos toque promulgar la ley, simplemente el segundo vicepresidente no la firma y la ley queda vetada. Eso es casi que injertar el veto presidencial a la Junta Directiva, y eso es una inocentada en la que no podemos caer. Ahora, el reglamento interior y de debates, diputado, ¿se va a hacer una reforma de este reglamento interior y de debates que contempla el funcionamiento dentro del cuerpo legislativo y el funcionamiento además de las comisiones y las sesiones plenarias? Fíjate, te voy a decir algo. Este reglamento interior y debate, mira, el reglamento interior y debate es un instrumento tan delicado que para modificarlo, cuando nosotros en el pasado lo modificamos, y nombramos una comisión que visitó distintos parlamentos del mundo. Yo recuerdo que en esa comisión incluso estaba el diputado Arnoldo José Baldón, que era un hombre muy serio, y visitaron varios parlamentos, hicieron un estudio comparativo, y modificamos el reglamento por unanimidad todas las fuerzas políticas para hacer del reglamento un instrumento operativo. Bueno, en los últimos años, la mayoría del gobierno modificó ese reglamento 12 veces. 12 veces, hay que ver lo que es eso, para convertir ese instrumento prácticamente en un cetro del presidente de la Asamblea Nacional. Nos vamos a conseguir con ese reglamento, vamos a evaluarlo, vamos a ver que lo que haya que modificar se modifica. Por ejemplo, mira, y quiero hacer a esto una referencia muy rápida porque se prestó a malas interpretaciones. Causó una conmoción que nosotros dijéramos que íbamos a abrir la Asamblea Nacional para que transmitieran en vivo y en directo todos los medios nacionales y extranjeros, radioeléctricos e impresos, cuanto vieran en la Asamblea Nacional. Y no darle el patrimonio ni a NTV ni a nadie, que transmitieran en vivo como siempre. Bueno, eso fue una conmoción. Y empezaron los saltos a transferir bienes, que son bienes del dominio público, constituir fundaciones, etc. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con ANTV, pero no por decisión nuestra, sino por decisión de quienes empezaron a transferir y a jugar con eso como que si fuera un bien patrimonial. Yo he visto con estupor, más que con alarma, no las voy a comentar, las declaraciones del diputado Darío Vivas. Bueno, el diputado Darío Vivas tendrá que rendir cuenta de los bienes del dominio público que él administró durante años. Que es presidente en funciones del canal ANTV. Exacto. Entonces, imagínate tú, se designa una fundación, él mismo la preside. Entonces, él maneja los bienes, él maneja las transmisiones, él es quien determina la línea editorial del canal. Eso es inaceptable, eso es simplemente inaceptable. ¿Se va a revisar esa decisión de transferir a los trabajadores? Todas las decisiones hay que... Es más, los propios trabajadores están angustiados. Son los trabajadores los están angustiados porque allí había una burocracia que hizo y deshizo, incluso en perjuicio de los trabajadores. A todo el que quería sindicalizarse lo votaban. A todo el que quería pedir aumento de salario, bueno, lo votaban, lo execraban. Eso no puede seguir siendo así. Nosotros tenemos interés en que ANTV, como cualquier otro medio de comunicación, transmita en vivo y en directo sin exclusividad. Porque nosotros tampoco podemos depender, ni que fuéramos tontos, de que Conatel nos baje la señal de ANTV, y entonces nosotros quedamos incomunicados. Ahora, que estén todos los canales y todos los medios transmitiendo en vivo. Pero para lograr eso, ¿no se tendría que reformar primero el reglamento interior y debates? Porque en la reforma que se hizo en el año 2010 se estableció que... No hay que modificar nada, porque mira, entre una disposición reglamentaria que sea inconstitucional y que atente contra un derecho de los venezolanos, como es el derecho a la información veraz y oportuna, tú simplemente desaplicas el reglamento
y aplicas la norma constitucional, que es la norma preeminente sobre cualquier otra disposición. O sea, Constitución mata reglamento, pues, para decirlo con una expresión muy criolla que todo el mundo me comprende. Y sobre las sesiones plenarias del Parlamento Nacional, antes, en anteriores periodos legislativos, se estilaba que quedaba por reglamento que los martes y jueves eran días de plenaria y los miércoles eran días de comisiones. Ahora, en estos últimos años, solo se sesionaba los días martes y quedaba a la potestad de la directiva cualquier otra convocatoria. La directiva proveerá el número de sesiones que sea necesario para despachar el trabajo de la plenaria y el trabajo de las comisiones. Ahora, un parlamento no puede estar funcionando con solo una sesión a la semana. Es que no hay materia. Por supuesto, este parlamento que no legislaba, entiendo perfectamente que no hiciera sino una sesión a la semana y habría comprendido perfectamente si no hiciera ninguna tampoco, porque ahí ni se discutía, ni se legislaba, ni se controlaba. Pues bien, ahí se va a legislar, no más leyes habilitantes, ahí se va a controlar. Ojo, y cuando digo control, no digo instrumentos de persecución del Poder Ejecutivo ni de ningún organismo del Poder Público, pero si hay que interpelar a un ministro, el ministro va a ser interpelado con base a la normativa reglamentaria y con base a la normativa constitucional. ¿Cuáles serían esos primeros ministros que ustedes solicitarían interpelar? Mira, por ejemplo, hay gente que solicita el del Banco Central de Venezuela, el Gabinete Económico, el ministro de Interior y Justicia. Muchísimos ministros y funcionarios de distintos rangos van a ser interpelados, pero que se entienda que la interpelación no es un paredón de fusilamiento, la interpelación es un mecanismo parlamentario normal para pedir información, para que el Poder Legislativo se haga su criterio sobre el funcionamiento de determinados organismos y tome las decisiones que tenga que tomar, o que pida sanciones administrativas o que no las pida. En fin, en cada caso concreto, el mecanismo de interpelación es el mecanismo esencial de trabajo de cualquier parlamento. Usted dijo que en el primer trimestre de este año 2016 iban a buscar los mecanismos para sustituir de forma constitucional, electoral y democrática el actual gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esto ha sido interpretado como un golpe legislativo que pretenderían dar ustedes desde la nueva Asamblea Nacional. ¿Cómo puede ser golpe legislativo recurrir a mecanismos constitucionales para un cambio de gobierno? El cambio de gobierno puede ser tan legítimo por vía de sufragio o por vía de cualquier otro de los mecanismos que señale la Constitución. ¿Cuáles serían esos mecanismos? Los que están en la Constitución, tú puedes promover. Bueno, si el presidente renuncia, ese es un mecanismo de cesación del gobierno voluntario por parte del presidente. Es más, yo creo que el presidente Maduro debería estar pensando en esa posibilidad. Si eso es un mecanismo de solución de la crisis política, ¿por qué descartarlo? Mira, a cualquier dirigente político, o a cualquier presidente, a cualquier alto funcionario, le vale más salir por la puerta grande de la historia que por los entresijos de la ignominia. Si un presidente, por ejemplo, el presidente Alfonsín en Argentina recortó su propio mandato para facilitar la transición y la consolidación democrática en Argentina. ¿Y quién vio a Alfonsín? Bueno, Alfonsín salió por la puerta grande de la historia y la democracia argentina le tiene que agradecer mucho al presidente Alfonsín, que en medio de grandes dificultades se recortó el mandato y facilitó la instalación de la democracia. Pero ustedes dicen que en el primer trimestre se va a definir esto. ¿Cuándo se concretaría entonces? Bueno, primer semestre son los primeros 6 meses. Claro. Ahora, alguien puede decir que si nosotros promovemos o que el presidente renuncie, o que haya una enmienda, o que haya un referéndum, o que haya una constituyente, son mecanismos que están en la Constitución. Eso es un golpe de Estado. Golpe de Estado es un alzamiento civil o militar, un hecho de fuerza que le diga al presidente usted cesó. Antes de irnos a la pausa, diputado Ramos, ¿va a haber enfrentamiento entre poderes? ¿Cómo va a ser la relación del legislativo con el ejecutivo y con el poder judicial? Mira, el tono no lo vamos a poner nosotros. Nosotros vamos a ejercer como poder autónomo. Ahora, si el ejecutivo considera, o los otros poderes, que eso es un desafío, bueno, sea. Nosotros, para que no se nos acuse de desafiantes, no podemos llegar ahí, quedarnos mudos, ni legislamos, ni controlamos. El deber de control, y cuando digo control, no digo subordinación ni supeditación, pero tenemos que controlar a los poderes que elegimos. Nosotros elegimos el Tribunal Supremo de Justicia, nosotros elegimos el Consejo Nacional Electoral, el fiscal, el contralor. Entonces los designamos y volteamos para el otro lado y que ellos anden por la libre. No. Todo poder tiene control y tiene disciplina. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Nosotros vamos a ir a una pausa y al regreso hay mucha participación de la audiencia que nos llega a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, y la vamos a estar presentando en los próximos segmentos. Henry Ramos Alup, presidente de la Asamblea Nacional que entra en funciones el día de mañana, 5 de enero, sigue con nosotros. Ya venimos.